Hola, una vez más aquí, te saluda el profe Luis Chamorro. Espero que me puedas acompañar en la lectura de la palabra de Dios y una vez más podamos aprender de los principios de nuestro Dios que están escritos en su palabra. Y leer la palabra es conocerlo a Él. Vamos a orar y damos inicio a nuestro programa. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Solo tú eres bueno, solo tú eres maravilloso. A ti siempre damos la gloria. Acompáñanos, Señor, enséñanos tu palabra. Enséñanos, oh Dios, a conocer de tus principios. Señor, queremos aprender a conocerte a través de esta palabra, Dios. Gracias porque solo tú, Señor, eres la esperanza que nosotros necesitamos. Te damos a ti siempre gloria, honra y honor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a iniciar la lectura de otro nuevo libro. En este caso estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo. Vamos a leer hoy el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea, porque vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y en nada intimidado por lo que se oponen, para que ellos ciertamente, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. De esta forma, entonces, acabo de leer Filipenses capítulo 1. Y a partir de hoy vamos a comenzar a leer este libro que tiene 4 capítulos. En el verso 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Lo que indica que Timoteo estaba acompañando al apóstol Pablo y que el apóstol Pablo es el autor de la carta. Dice: a todos los santos que están en Cristo, que Cristo Jesús, que están en Filipos. Entonces esta carta va dirigida a una comunidad llamada Filipo. Por eso entonces se llama Filipenses, porque el territorio es Filipos y el gentilicio es Filipenses. ¿Cómo se forma esta iglesia? Entonces, para saber cuál es el origen de esta iglesia y por qué el apóstol Pablo escribe esta carta, es necesario para eso ir al libro de los Hechos. En Hechos capítulo 16, verso 11, del verso 11 al 40, allí vamos a encontrar quiénes son los filipenses y quiénes son la comunidad de Filipos. Y cuando visita el apóstol Pablo este territorio. Este territorio entonces es visitado por el apóstol Pablo. Si nosotros leemos unos versos anteriores, vamos a encontrar en Hechos capítulo 15, verso 36, dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Quiere decir entonces que la iglesia de Filipos fue ganada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, cuando el apóstol Pablo está haciendo su recorrido por los territorios, gana Filipos y luego escribe la carta de los filipenses. Pero antes vamos a leer unos cuantos versos de Hechos capítulo 16, verso 11. Y vamos a entender para saber cómo se forma esta iglesia. Leemos así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es la primera ciudad de Macedonia, el apóstol Pablo estuvo allí algunos días, ¿sí? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y un día de reposo, quiere decir sábado, salimos fuera a la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Quiere decir que ahí el apóstol Pablo, ese día de reposo, da un mensaje de evangelización y se ganan unas almas, unas vidas para Cristo. De mujeres, porque las mujeres son las fieles oyentes de Cristo, siempre ha sido así. Las mujeres primero en todo. Dice aquí: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Eso quiere decir que esta mujer llamada Lidia era vendedora de púrpura, de accesorio, de colonia, ¿sí? De fragancia, ¿sí? Y se llamaba Lidia. Es la primera mujer que está ahí atenta, oyendo, y dice que Dios abrió el corazón para oír el mensaje. Mira cómo dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: ¿se habéis juzgado que yo sea fiel al Señor? Entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ese día que el apóstol Pablo fue
a la reunión, hizo la evangelización, predicó de Cristo, se convirtió Lidia, posiblemente las mujeres que están allí, él lo invita a la casa, ella lo invita a la casa de ella, y allí posa algunos días. Esta mujer era vendedora de púrpura, que era la fragancia en ese momento más elegante, como las colonias que usted puede usar hoy de alto valor, ¿sí? Entonces esta mujer era trabajadora, y no era de ahí de Filipo, ahí dice que era de un lugar llamado Tiatira, ¿sí? Quiere decir que estaba inmediato, y de allá de Tiatira venía Filipo, porque era la primera provincia, y era una ciudad totalmente que se acomodaba para vender, ¿sí? Porque la mujer es trabajadora, ¿sí? Mujer trabajadora es lo que necesitamos en estos tiempos. Entonces, dice aquí, y yo declaro que tú eres mujer trabajadora, levanta y di, Dios me va a dar un negocio. Gloria a Dios. Y dice aquí, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces Pablo ahora está ante el foro, ante la sala, lo que hoy se llama la sala donde juzgan o donde de alguna manera escuchan al delincuente, ¿sí? La sala para juzgar a una persona que ha sido tomado en el acto mismo del delito, y que está allí un juez, está un fiscal, está un procurador, y que va a ser llevado y que está escuchando el delito para, si considera el juez que es verdadera ese delito, va a ir a la cárcel. En ese caso se llamaba foro, ¿sí? Dice, ante la autoridad, y presentándoles a los magistrados, ¿sí? Los magistrados como se ve hoy, magistrados de las altas cortes, ¿sí? Magistrados de las altas cortes, que son los que están allá, los jueces, que son los que estudian las leyes para saber si una persona cometió o no cometió el delito, para saber si es responsable o no responsable. Y dice aquí, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y en este caso Timoteo, que estaba acompañando. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ¿sí?, ordenaron azotarle con varas, ¿sí? Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies al cepo. Los pies. Entonces, las cárceles en ese tiempo de los romanos tenían 4 entradas. Entonces estaba la primera entrada, después venía la segunda, después venía la tercera y después venía la cuarta. Generalmente, cuando la persona era de alto peligro, lo metían en el cuarto, en el último, ¿sí? Espero hacerme entender. Lo metían allá en el último y lo amarraban por el cepo, es decir, le ponían 4 esposas, una de esta mano, otra de otra mano, y 2 en los pies, ¿sí? 2 en los pies, acá en los pies. Y entonces ahí lo sostenían. Entonces ahí pasaba el delincuente. Era imposible que ese delincuente saliera a la puerta, porque pues tenía que pasar. En la última puerta había guardia, después había más guardia, después venía más guardia, después venía más guardia, ¿sí? Entonces este carcelero recibió esa orden, y por eso dice aquí, lo metió en el calabozo de más adentro, ¿sí? Y los aseguró los pies al cepo, ¿sí? Entonces lo ponían ahí en el pie, ¿sí? En el cepo, ahí no. Aparte de que estaba en el cuarto, estaba amarrado con unas esposas, con cadena. Era imposible, ¿sí?, que el Pablo se saliera de allá.
Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Escuche, todas las puertas. Lo que le estoy diciendo es verdad. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Escuche, las puertas. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo es verdad porque lo he leído. ¿Sí? Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, el carcelero. Y sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sigue diciendo, cuando fue de día, los magistrados, los que habían mandado azotar a Pablo con Sila, alguaciles, los magistrados enviaron alguaciles, lo de seguridad, la policía, ¿sí? A decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos, Pablo responde así, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, que vengan los magistrados. Y los alguaciles la seguridad, los policías, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, le rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Ellos vinieron, los magistrados. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Algunas cosas importantes aquí. 1. El apóstol Pablo va a la cárcel. Es la primera vez que el apóstol Pablo va a la cárcel, aunque apenas demora una noche. ¿Sí? Una noche. Otra cosa importante aquí. Aquí se forma la iglesia de los filipenses. ¿Sí? Primero con Lidia, que es vendedora de púrpura, ella con toda su casa. Ahora con el carcelero, con toda su familia. ¿Sí? Y bueno, no sabemos cuántos más, pero aquí nos da de alguna manera una idea de quienes se convierten en el segundo viaje de misionero del apóstol Pablo a Cristo. Tenemos a Lidia, tenemos los que estaban en su casa, tenemos el carcelero con toda su familia. Y es la primera vez que el apóstol Pablo va a la cárcel por una noche. Ahora, volvemos nuevamente a Filipenses. Luego que el apóstol Pablo ha pasado ya segundo y tercer viaje misionero, se dice que aproximadamente unos 7 años después, el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Pero ya tenemos una noción general, quién es la iglesia y para quién va la carta. Él le dice en el 1:1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya habían obispos, ya habían diáconos. Los obispos son las personas que han crecido en la iglesia y se han hecho parte de la iglesia de tal manera que ahora
ellos están sirviendo en la iglesia, lo que son los servidores, los diáconos, los ujieres, bueno, los colaboradores, dependiendo qué nombre se le dé, pero en este caso el apóstol Pablo utiliza el término obispo y diáconos, ¿sí? Y él escribe esa carta. Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo entonces comienza primero la oración de Pablo. En el 1:1 que ya hemos leído, vamos a mirar entonces cómo es la oración de Pablo. Y Pablo comienza a orar por la comunidad de los filipenses, por esa iglesia que se había formado y que ya él había formado, se dice que unos 7 años atrás aproximadamente. Ahora esos hermanos yo creo que han evangelizado y la iglesia ya tiene diáconos y obispo. Y dice el apóstol Pablo, él ahora ya está en una cárcel, ¿sí? He venido diciéndole que el apóstol Pablo escribe algunas cartas cuando ya está en la cárcel, porque el apóstol Pablo fue varias veces a la cárcel, y aquí, ahorita en el capítulo 1, en el capítulo 1 que he leído de Filipenses y que nos permitió ir a Hechos, hemos leído que el apóstol Pablo estuvo en la cárcel por lo menos ahí una noche, ¿sí? Por causa del evangelio. Ahora, el apóstol Pablo está allá en otra cárcel cuando escribe el libro de Filipenses o la carta de Filipenses, y él va a orar por los hermanos de Filipo. Y él comienza, ya leímos el capítulo 1, y dice, oro porque ustedes y doy gracias a Dios, ¿sí? Siempre ruego con gozo, ¿sí? Oro para que la comunión del evangelio permanezca en ustedes. Oro para que Cristo perfeccione lo que ha empezado en ustedes, lo perfeccione. Oro para que, como están en mi corazón, siempre lo pueda llevar en todo. Oro para que el amor de Cristo abunde más y más en ustedes. Oro para que sean irreprensibles. Oro para que sean llenos de fruto. Oro para que prediquen a Cristo de alguna manera o de otra, pero ustedes estén predicando a Cristo. Oro para que la voluntad de Dios se forme en ustedes. Oro para que Cristo sea anunciado. Es la oración del apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1. Entonces esto nos da una idea de cómo nosotros orar, ¿sí? La oración que tú puedes hacer, tú puedes orar si Dios te pone una persona en tu corazón, en tu vida, un deseo de orar por alguien, bien sea un familiar o un amigo, o en este caso orar por esas personas que están en este momento batallando, allá en los hospitales, en las clínicas. Si Dios te pone eso en el corazón, hazlo. El apóstol Pablo lo hizo, ¿sí? Él lo hizo. Y de esa manera, así tú puedes orar. Ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, él dice la forma como él está orando por ello. Tú lo puedes hacer. Ahora, ahí mismo, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, como está en la cárcel, él comienza a decir, quiero que Cristo sea magnificado en mi vida, bien sea en la vida o bien sea en la muerte. Y entonces a partir del verso 21, cuando tú lees bien, vas a encontrar unas palabras del apóstol Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces vamos a mirar, el apóstol Pablo se para y dice, bueno, si estoy en vida puedo hacer esto, pero si muero puedo hacer lo otro. Y él entonces comienza a identificar una diferencia de lo que es estar en vida y de lo que es estar muerto. Entonces en el 1.1 dice, para mí el vivir es Cristo. En el 1.21 dice, para mí el vivir es Cristo. 2. En el 1.21 dice, vivir resulta en beneficio para la obra. Claro, porque si él estaba vivo, él podía enviar cartas, él podía aconsejar, él podía evangelizar. ¿Cómo sería el apóstol Pablo evangelizando en la cárcel? Él no medía tiempo, en cualquier momento estaba evangelizando y estaba enseñando. Dice, si estoy vivo, es provecho para la fe de ustedes, ¿sí? Si estoy vivo, vuestra gloria abundará más de Cristo
en la vida de ustedes porque puedo aconsejarlos. ¿Sí? Ahora entonces el apóstol Pablo está explicando, dice, quiero estar vivo por causa de ustedes. ¿Sí? Quiero estar vivo para evangelizar, quiero estar vivo para servir, quiero estar vivo para ayudar, quiero estar vivo para de alguna manera hacer la obra de Dios. Por eso yo te he dicho a ti en todos estos días, no te vas a morir, ¿sí? No te vas a morir con lo que está pasando, porque Dios te necesita vivo, viva, Dios te necesita viva, mujer, ¿sí? Pero tienes que hacerte la pregunta, bueno, ¿y para qué voy a vivir? El apóstol Pablo entonces dice, debo vivir para servir en la obra de Dios. ¿Sí? Lee el capítulo 1 de Filipenses y vas a decir, oh, el apóstol Pablo, aunque estaba en una cárcel y quería y sabía que iba a morir, él deseaba estar vivo para servir en la iglesia del Señor. Dios nos necesita a nosotros vivo, vivo. En el libro de Job dice, el polvo no te alaba. ¿Sí? El Dios necesita a las personas vivas, pero ¿viva para qué? No para ir al alcohol, no para ir a la droga, no para ir a la prostitución, ¿sí? Dios necesita la vida de nosotros viva, ¿sí? Para servir al prójimo, para servir a nuestros hijos, para servir a la familia, para ayudar al necesitado, para aconsejar a la familia, para que si usted tiene una obra de servicio pueda ayudar al vecino, a la vecina. Para eso Dios te necesita vivo. Sí, pero un vivo, una persona viva, llena de vigor, de esperanza, no con esa negatividad, deseando morirse, deseándose, digamos, no siendo agradecido, viviendo renegando, reniega por aquí, reniega por acá. No, mire, ¿cuántos no se han muerto? ¿Sí? Pero Dios te tiene vivo, te tiene viva, para que abraces a tus hijos, para que le des gracias a Dios por mi familia, gracias a Dios por lo que tengo, ¿sí? Gracias a Dios por las cosas que nos da. Y por último, el apóstol Pablo dice, el morir es ganancia, ¿sí? Teniendo deseo de partir, dice en el 1:23, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, yo, si muero es ganancia, porque ya me voy para donde está Cristo, pero prefiero estar vivo. De esa manera, entonces, nosotros, hijos e hijas de Dios, Dios quiere darnos a nosotros vida, vida. Declare vida en su cuerpo, en su vida, energía, positivismo, llénese de esperanza, llénese de fe, llénese de entusiasmo. Tome esta situación para pensar qué va a ser de ahora en adelante cuando esto pase. Esto en pocos días será unas páginas de una historia que pasó, pero lo importante es que quede una enseñanza en la vida tuya. ¿Sí? Que quede una enseñanza. Dios es bueno. Filipenses entonces nos va a enseñar a nosotros ser agradecidos. El apóstol Pablo, aunque estaba en la cárcel, es el libro más gozoso que el apóstol Pablo escribe. Es el libro de felicidad. Cuando nosotros leemos el libro de Filipenses, nos vamos a llenar de gozo, de alegría, de entusiasmo, el deseo de vivir, el deseo de amar, el deseo de luchar, el deseo de salir adelante, el deseo de triunfar, ¿sí? Y no vamos a vivir con negativismo. Al contrario, gracias a Dios, estoy vivo. Tengo incertidumbre, sí. Tengo temor, sí. Pienso lo que va a venir, sí. Claro que sí. Tienes derecho a tener eso, ¿sí? Porque el ser humano es así. Pero no te vas a dejar enredar por eso. Al contrario, vas a comenzar a pensar que de aquí en adelante Dios va a ser el dueño de tu vida. Filipenses es un libro de gozo. Es un libro para vivir contento. Es un libro que aunque el apóstol Pablo lo escribe en la cárcel, no está renegando diciendo, ay, ¿para qué me mandaron aquí? No, sino diciendo, Cristo es la esperanza. Estoy fortalecido en Cristo. Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que vivas lleno de gozo y de felicidad. De esta vamos a salir sanos y salvos. Pide a Dios que te guíe siempre y te pueda fortalecer. Amantísimo y buen Dios que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu bondad, gracias por darnos la oportunidad, Dios mío Señor, de compartir tu palabra. Forma gozo en nosotros, llenamos Dios mío nuestra vida de gozo,
de alegría, de entusiasmo, el deseo de amar, el deseo de abrazar a nuestra familia, el deseo de luchar por un futuro mejor, oh Dios. Oramos por los que están en este momento en situaciones difíciles, en una clínica, en un hospital. Oro, Dios mío, y declaro que para mi vida, Dios mío, yo soy negativo, yo y mi familia somos negativos para el COVID-19. Señor, vivimos con esperanza y con entusiasmo, creyendo que tú nos ayudas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Me alegró estar contigo. Te espero mañana. Dios te bendiga.